El chavo corría de un lado a otro jugando con Kiko y la Chilindrina, mientras don Ramón descansaba en las escaleras con su clásico gesto de fastidio. Todo era como siempre, o al menos eso parecía. Pero ese día, doña Florinda estaba de peor humor, más de lo normal. Su expresión, más seria de lo habitual, dejaba claro que no estaba dispuesta a tolerar ninguna tontería. Kiko, como siempre, la seguía de cerca con su cara de niño consentido. Mientras don Ramón se acomodaba su gorra, sintió un fuerte empujón en el hombro. Era doña Florinda. ¿Pero qué le pasa, vieja chancluda?, reclamó él, frotándose el brazo. No me hable así, mugroso, le respondió con una mirada furiosa. Ya estoy harta de usted y su falta de respeto. Antes de que don Ramón pudiera responder, sintió una bofetada cruzarle el rostro. Pero esta vez, doña Florinda no se detuvo ahí. Por su culpa, Kiko se cayó y se raspó la rodilla. Pero si yo ni siquiera estaba cerca. No me importa. Sin previo aviso, doña Florinda le propinó un rodillazo en el estómago. Don Ramón se dobló por el dolor, tosiendo con dificultad. El chavo, que estaba viendo la escena, se quedó inmóvil. Siempre veía cómo doña Florinda golpeaba a don Ramón, pero esta vez se sentía diferente, se sentía mal. Mamá, dijo Kiko con un tono burlón. Creo que ahora sí le dolió. Doña Florinda miró a don Ramón, quien trataba de recuperarse. Pero en lugar de detenerse, agarró un balde que estaba cerca y lo estrelló contra su espalda. El ruido seco del golpe hizo eco en la vecindad. Doña Florinda, ya basta, gritó la Chilindrina, corriendo hacia su padre. Lo va a lastimar de verdad. Pero doña Florinda no le hizo caso. Si no le doy una buena lección, nunca aprenderá a comportarse. Don Ramón, con los ojos llenos de rabia y dolor, levantó la cabeza. Respiraba agitado, tratando de reponerse. Vieja loca, murmuró entre dientes, con una voz que sonó diferente, casi aterradora. El chavo sintió un escalofrío. Algo en la mirada de don Ramón había cambiado. Vámonos, tesoro, dijo doña Florinda, tomando a Kiko de la mano. No quiero seguir respirando este aire de pobreza. Antes de irse, doña Florinda le dio una última patada en la pierna a don Ramón, haciéndolo caer de rodillas. Luego, salió con Kiko, quien no paraba de reírse. El silencio se apoderó de la vecindad. Don Ramón se quedó ahí, de rodillas, con la mirada clavada en el suelo. Su gorra había caído a un lado y su rostro estaba enrojecido, no solo por los golpes, sino por algo más, algo que nadie había visto antes en él. El chavo y la Chilindrina se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Entonces, don Ramón murmuró algo en voz baja. Esto, ya no se va a quedar así. El chavo tragó saliva. Nunca había escuchado a don Ramón hablar de esa manera. Después de que doña Florinda y Kiko se marcharon, la vecindad quedó en un silencio incómodo. Don Ramón se puso de pie lentamente, sacudiéndose el polvo de su ropa. Sin decir una palabra, tomó su gorra, la colocó sobre su cabeza y entró a su casa, cerrando la puerta con más fuerza de la habitual. El chavo y la Chilindrina se quedaron en el patio, sin saber qué hacer. Chilindrina, dijo el chavo, con un tono inseguro. ¿Tú crees que don Ramón está bien? La Chilindrina bajó la mirada. Sus ojos se veían preocupados, pero también un poco asustados. No lo sé, chavo. Mi papá siempre aguanta los golpes de doña Florinda, pero hoy fue diferente. Sí, como que esta vez sí le dolió mucho. El chavo se frotó las manos, incómodo. Nunca había visto a don Ramón reaccionar de esa manera. Siempre bromeaba después de que doña Florinda lo golpeaba, decía algo gracioso o simplemente se iba enojado, pero ahora había algo raro en él. ¿Y si vamos a ver si está bien?, preguntó el chavo. La Chilindrina dudó por un momento, pero luego negó con la cabeza. No, mejor déjalo tranquilo. Cuando mi papá se enoja, es mejor no molestarlo. El chavo asintió, aunque no se sentía convencido. Oye, Chilindrina, dijo después de un rato. ¿Tú crees que doña Florinda se pasó esta vez? Pues claro que sí, menso, respondió ella, cruzándose de brazos. Siempre le pega a mi papá, pero esta vez fue demasiado. El chavo suspiró. Yo nunca la había visto tan enojada, y nunca había visto a don Ramón tan raro, completó la Chilindrina. El chavo asintió lentamente. Sí, como que algo en él cambió. Los dos niños se quedaron en silencio, sin saber qué más decir. Mientras tanto, dentro de su casa, don Ramón estaba sentado en la mesa, con los codos apoyados y las manos entrelazadas frente a su rostro. Su mirada estaba fija en un solo punto, y su respiración era pausada, controlada. Esto no se va a quedar así, susurró para sí mismo, con una voz baja y calculadora. Afuera, la vida en la vecindad seguía su curso. Pero dentro de esa casa, algo oscuro se estaba gestando.
Al día siguiente, la vecindad amaneció bajo un cielo gris. El viento soplaba débilmente, moviendo las hojas caídas en el suelo. El chavo, como siempre, se levantó temprano, pero algo en el aire esa mañana le parecía extraño. No podía explicarlo, pero sentía una sensación de tensión, como si algo malo fuera a pasar. De repente, vio algo que lo hizo detenerse. Desde su barril, observó a don Ramón salir de su casa, con la mirada vacía y decidida. En sus manos, llevaba una escopeta, y su rostro, generalmente cansado y algo triste, mostraba una expresión que nunca antes había visto en él. Era una mirada fría, peligrosa. Don Ramón caminó sin prisa, como si supiera exactamente a dónde iba. El chavo se quedó paralizado, sin atreverse a moverse ni a llamar a la Chilindrina. A lo lejos, doña Florinda estaba en su casa, regando las plantas en su jardín, ajena a lo que se avecinaba. Sin embargo, cuando escuchó el crujido de la puerta al abrirse, se giró sorprendida. Allí estaba don Ramón, en la entrada de su casa, con la escopeta apuntando hacia ella. «Don Ramón», exclamó doña Florinda, tratando de retroceder. «¿Qué está haciendo?» Don Ramón no dijo una palabra. En su rostro no había ni un atisbo de duda. Con un movimiento rápido y preciso, disparó. El sonido del disparo retumbó en la vecindad. Doña Florinda cayó al suelo, con la mirada perdida, sin poder comprender lo que acababa de suceder. Don Ramón, aún sosteniendo el arma, observó su cuerpo por un momento, luego entró a la casa de doña Florinda sin prisa. Dentro, Kiko, quien estaba sentado en el comedor jugando con sus juguetes, levantó la vista al escuchar el ruido. Pero antes de que pudiera decir algo, don Ramón lo miró fijamente. «Tú también, Kiko», dijo con una voz que helaba la sangre. «Esto es lo que pasa por hacerme sufrir». Con otro disparo, Kiko cayó al suelo. La casa quedó en silencio. Mientras tanto, el chavo y la Chilindrina, curiosos, salieron al patio, atraídos por los ruidos. Sin embargo, al acercarse, lo que encontraron fue aterrador. Don Ramón salió de la casa de doña Florinda, con su ropa empapada en sangre. Su mirada era implacable, su caminar, firme y sereno. El chavo y la Chilindrina se quedaron paralizados al verlo. La Chilindrina, con miedo, trató de hablar, pero el miedo le paralizó la lengua. Don Ramón se acercó lentamente, mirando a los dos niños con una calma inquietante. «Si dicen algo, les prometo que será lo último que haga», les dijo con una voz baja y peligrosa. Sin esperar respuesta, don Ramón se dio la vuelta y entró en su casa, cerrando la puerta con la misma determinación con la que había salido. El chavo y la Chilindrina se quedaron allí, aterrados y sin palabras. El aire en la vecindad estaba más pesado que nunca, y el silencio que siguió a los sucesos no hizo más que intensificar la oscuridad de lo que acababa de ocurrir. En ese momento, sabían que nunca volverían a ver la vecindad de la misma manera.